Tu bienestar está estrechamente ligado con el espacio en el que vives y trabajas. Si eres de esos arquitectos que buscan mejorar la vida de las personas con tu trabajo, muy posiblemente estés de acuerdo con esta afirmación. Y muy posiblemente te interese y mucho la entrevista de hoy, pues hoy en Arquitectura en Clave Digital tenemos a la mayor experta en habla hispana sobre neuroarquitectura, autora de este interesante libro que se acaba de publicar, Neuroarquitectura, aprendiendo a través del espacio. Y seguro que no te va a dejar indiferente. Nos vemos dentro. Dicen que en sus formaciones habla de conceptos como confort sensorial y explica cómo nos influye el entorno en las diferentes etapas de nuestra vida. En su labor de investigación, compagina la investigación en neuroarquitectura con la docencia y la codirección de Qualia Studio, una firma de arquitectura deslocalizada que utiliza la evidencia científica como mecanismo de proyecto. Sugerente, ¿verdad? Hoy tenemos en el canal de YouTube de Arquinómadas a una mujer y arquitecta fascinante. Bueno, yo acabo de leer su libro, Neuroarquitectura, Ana Monviedro, y la verdad es que no solo es una de las mayores referentes en habla hispana en esta disciplina, que es como quizás tan novedosa, ¿no? Sino que yo he descubierto tras de la lectura del libro a una mujer que es fascinante y yo creo que tenemos ciertos puntos en común porque eso de cómo funciona la mente y cómo influye en un montón de mecanismos, ¿no? A mí me resulta personalmente apasionante. Así que bienvenida, Ana, esta es tu casa. Bueno, normalmente empiezo preguntándole a la gente quién es Ana Monviedro, ¿no? Pero en este caso, porque estoy segura de que hay mucha gente que el concepto de neuroarquitectura quizás no lo conoce, te pediría que empezáramos por esto, ¿no? ¿Qué es la neuroarquitectura? Buenos días, Paula, ¿qué tal? Buenos ¿Cómo días. estás? Muchas gracias por invitarme y por estar aquí este ratito contigo. Fíjate, esta es la pregunta que más me hacen últimamente y creo que tiene una respuesta muy complicada. Con Marta Delgado, que es mi compañera de investigación desde hace años, tenemos el debate constante porque yo siempre digo que la neuroarquitectura no existe, no es algo, no puede ser algo, porque todo tiene que ser neuro. Si no hay un sistema nervioso que perciba y que transforme la información sensorial en acciones, pues directamente no es. Lo que pasa que sí que es cierto, y esto es lo que yo digo, que la neuroarquitectura es una perspectiva, no es tanto una manera de hacer o una forma o una disciplina como una perspectiva en la que tomamos como punto, como punto focal, como punto de visión, el sistema nervioso, tanto de las personas como de los animales o de las plantas. Y entonces a partir de ahí entendemos todo. Y ahí es cuando podemos hablar de neuroarquitectura, de neuroeducación, de neurodeporte, de neurocomida, de neuro, ¿no? Ahí sí tiene sentido una vez que tomamos esto como punto de partida. Pero mi compañera Marta Delgado tiene súper claro que es una rama de las ciencias cognitivas, que lo que hace es que estudia la arquitectura desde la neurociencia, utilizando, ¿no?, parámetros y herramientas de la neurociencia. Entonces, bueno, no me gusta dar una definición súper cerrada porque creo que la belleza de este ámbito es su amplitud. Entonces, bueno, espero haberte contestado, aunque sea un poco. Sí, bueno, yo que realmente el tema me parecía muy sugerente, pero me confieso totalmente lega en el tema, ¿no? Me pareció como muy interesante porque, por ejemplo, yo me he acercado mucho al funcionamiento del cerebro desde temas que tienen más que ver con la psicología o el coaching, ¿no? El cómo la manera en que funciona la mente afecta a nuestro comportamiento. Entonces, el libro me ha parecido muy interesante en la perspectiva de cómo aplicar esos conocimientos de cómo funciona el cerebro en una disciplina como es la arquitectura, ¿no? Y ahí encontré esta parte, bueno, de la Academia de Estudios de Neurociencias, ¿no?, y de Arquitectura, que está en San Diego, ¿no?, que es como quizás el origen de toda esta nueva disciplina y me apunté una cosa un poco, ¿no?, que decía, su objetivo es entender cómo el hábitat en el ser humano desarrolla sus actividades de vida diaria, afecta a su salud física y mental, a su estado de ánimo y a su comportamiento, ¿no? Y cómo desde ahí podemos aplicar, ¿no?, el arte o la manera de proyectar influyendo en los sentidos, ¿no? Y me pareció súper sugerente. Pero bueno,
vámonos un poquito a la pregunta por la que siempre suelo empezar, ¿no? ¿Quién es Ana Monviedro y por qué de repente te sumergiste en todo este salseo, te diría yo? Sí, sí, ahora ya es un salseo. Yo fíjate, no fue tan de repente, ahora hay mucho interés y la gente me dice, pero ¿no? ¿Y cómo estás aquí? ¿No? Claro, para mí esto empezó pues en segundo de carrera, que estaba en la asignatura de proyectos y bueno, lo cuento en el libro, ¿no? Que lo habrás Sí, leído. lo Nos cuentas. pusieron un Sí, sí. ejercicio, que había que hacer una modificación en una casa de Irina Bobardi. Y a mí, claro, se da la circunstancia que yo vengo de familia de boticarios, no vengo de familia de arquitectos y yo no sabía lo que era un arquitecto cuando empecé la carrera. Y mi sorpresa era que la profesión, lo que es la formación, estaba muy desligada del ser humano y yo eso no lo podía entender. Digo, si al final el usuario son las personas, ¿no? Entonces, mientras yo estudiaba la carrera, ya buscaba esas maneras de conocer un poco más al usuario. Siempre como que esperaba, bueno, seguro que el año que viene tenemos alguna asignatura, alguna optativa, algo que me explique algo más sobre la psicología, sobre la percepción, la antropología, y no encontré respuestas. Entonces, indudablemente, cuando ya vi que yo este conocimiento no lo iba a adquirir durante la carrera, no me importó. Lo que hice fue, en cuanto entregué el PFC, el proyecto de fin de carrera, me matriculé en una especialización en neurociencia y percepción y dije, vale, ya por fin me puedo poner en el lugar, en la piel, en el cuerpo, en los órganos, en los sentidos de los usuarios. Y lo que voy intentando hacer es hacer como simultáneamente el trabajo de verlo en global, o sea, todos los seres humanos, ¿no? Transversalmente hablando a nivel cultural, y luego el caso particular, pues bueno, todas las personas mayores, ¿no? Todas las personas mayores, vale, pero las personas mayores de 60 en España no son las mismas mayores de 60 que en Japón, que las mismas mayores de 60 con Alzheimer, ¿no? Entonces voy simultáneamente intentando ir en profundidad y en globalidad. Y claro, yo realmente siempre fui, bueno, muchos años he sido reacia al término neuroarquitectura, porque digo, bueno, ¿y por qué no psicoarquitectura, no? ¿O por qué no antropoarquitectura? ¿Y por qué? Pero empecé a ver que se estaba utilizando de manera un poco marketingiana y como queriendo vender que es algo, ¿sabes? Y digo, no, es que no hay neuroarquitectura sí, neuroarquitectura no. Al final, lo que te digo al principio, ¿no? Esto lo enlazo un poco con la primera pregunta porque al final todo es neuro. Entonces, lo que sí que creo que diferencia un poco mi trabajo y mi intención es llevar este conocimiento a los usuarios de arquitectura. Porque yo siempre digo, tenemos muy claro que tenemos que comer bien, que tenemos que hacer ejercicio, que tenemos que dormir X horas, pero igual de importante es el espacio que habitamos y esto no puede ser algo que sea competencia únicamente de los profesionales del diseño. Eso se tiene que enseñar también a los usuarios. Una persona va a saber y tiene que saber que si su casa tiene plantas, si está bien ventilada, si la tiene ordenada, si hay una serie de parámetros, va a vivir mejor, ¿no? Al final es un tema de salud sensorial y en esto estoy ahora, realmente. Sí, bueno, hay cosas de la lectura del libro que me han parecido fascinantes, ¿no? De hecho, bueno, no solo he estado, bueno, me he visto alguna entrevista que ya hay por ti, tuya de por ahí en la red y me he leído el libro y entonces me he topado con un montón de ideas súper sugerentes. Entonces te quería proponer un experimento. Y entonces, de extractos y cosas que he sacado del libro, ¿no? Y a partir de ahí, si te parece, vemos un poco qué pasa, ¿no? Porque Venga, son vamos, me cosas que a encanta mí, experimentar. desde el punto de vista de Paula Arquitecto, ¿no? A mí, por ejemplo, antes de empezar, ¿no? Con el experimento, me has hecho darme cuenta, y ahí van mis gracias, ¿no? Que yo le he puesto como mucha consciencia a que a mí me influye mucho el cómo experimento el espacio. Para mí es como una experiencia súper sensorial. Para mí, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando yo estudié arquitectura, que yo empecé en los años 90, estaba como muy de moda Rafael Moneo, Museo de Arte Romano de Mérida, ¿no? Entonces, para mí, uno de los momentos más felices de mi vida ha sido estar en ese edificio, que es un icono de la arquitectura moderna de este país, de un grande de la arquitectura moderna, y estar paseando por esas salas. Pero para mí era súper físico, era una experiencia que tenía que ver con lo sensorial, ¿no? La percepción de ese espacio, ¿no? Entonces, fíjate, al leer el libro me he dado cuenta que yo siempre, como he venido como de serie con esa parte de percepción y ahí recordando, ¿no? Ejercicios de proyectos también de la escuela, pero nunca le había puesto como esa consciencia, ¿no? Y me ha parecido muy interesante. Entonces, cositas que he ido sacando de por ahí, ¿no? El entorno nos impacta de forma diferente a cada uno. Claro.
Mira, esto es alucinante y esto lo que pasa es que según cómo sea tu cuerpo, si eres más bajito, más alto, más gordito, más delgado, si tienes determinados dolores, hay una investigación chulísima que dice, que explica que si tú estás llevando una mochila muy pesada, las distancias te parecen más largas. Claro. Calcula, claro, o sea, según las características de tu cuerpo, ejecutas una serie de juicios espaciales que modifican tu comportamiento. Y esto tiene que ver también con tu experiencia. Y evidentemente no es lo mismo un niño pequeño que no tiene experiencia previa y que no tiene esos sesgos que al final desarrollamos a lo largo de nuestra vida, se comporta de una manera totalmente espontánea frente a situaciones del espacio, como frente a cualquier tipo de situación, que una persona que a lo mejor pues, tiene un trauma porque pasó algo en una zona verde, en un bosque, y ¿no? Tiene ese sesgo y tiene ese comportamiento que nace en el sistema límbico y que es mucho más complicado controlar, que no es racional. Entonces, al final, no solo la morfología de tu cuerpo, sino la persona que eres, tiene una relación con el espacio que está habitando. Sí, sí. Y a mí esto claro, me encanta, le llamo yo la antropometría sensorial, ¿no? Pues podemos ver cómo cada persona tiene un diálogo invisible con el entorno que habita. Claro. Bueno, ahí de verdad que os invito, si sois arquitectos y hacéis el ejercicio de proyectar de forma habitual, yo creo que os va a cambiar la manera de proyectar la lectura del libro, ¿no? Porque no vamos a hacer un spoiler tampoco, pero esta manera de explicar cómo funciona el cerebro, la interpretación desde la percepción de los sentidos, ¿no? Es como muy didáctica, en cierto modo, a la vez es también un ensayo y que roza casi la filosofía, ¿no? Pero esa visión transversal de cómo lo vas hilando todo realmente puede cambiar la manera de proyectar de un arquitecto. Estoy súper convencida, ¿no? Sí, sí. Y luego hay cositas, ¿no? Que eso, cómo se percibe y se siente el espacio, que casi lo has contestado previamente, ¿no? En función de cómo seas tú, tus vivencias, va a ser totalmente distinto. Claro, porque pasa una cosa, y de hecho fue un problema, yo me di cuenta, bueno, pues tengo que estudiar el cerebro, y cuanto más estudiaba, el cerebro realmente se nos sale por el cuerpo. Obviamente tenemos el sistema nervioso periférico, tenemos todas las motoneuronas, todo lo sensorial, al final nuestra piel también es nuestro cerebro, ¿sabes? Entonces, no hay que estudiar solo el cerebro, que sí, bueno, pues sus bases, además es que se sabe muy poco y creo que no lo estamos estudiando de manera que sea sencillo entenderlo, porque es muy complejo, pero creo que tener un conocimiento de cómo el cerebro y el cuerpo son uno y cómo el cuerpo y el espacio hacen como un paquete, ¿sabes? Como que somos un ecosistema. Y es como cuando te pones detrás de un cuadro de Rothko, que si tienes una sensibilidad lo puedes llegar a notar. O que tienes una persona detrás y sabes que te está mirando, ¿no? Esto dices, ¿qué es lo que yo he sentido? Que la visión extraocular ya se sabe que existe, no solo vemos con los ojos, vemos con la piel, vemos con el oído vemos muchísimo. Bueno, digo vemos porque estamos acostumbrados a hablar únicamente de Sí, imagen percibir visual, pero realmente, claro, ¿no? sí, es más sentir y luego, claro, el estímulo que tú sientes lo percibes y lo transformas en información cognitiva, en información que tú luego procesas. Y nosotros, junto con Marta, tenemos el laboratorio de representación fenomenológica, que lo que estamos haciendo es tratar de desarrollar lenguajes gráficos para todo lo intangible. Y esto darlo a conocer no solo a arquitectos y diseñadores, sino a usuarios también. Poder grafiar de alguna manera o hacer visible cuáles son los viajes del sonido en el espacio, los viajes de los olores, los viajes de las texturas, los viajes de la visión, ¿no? Y tener una visión de la obra construida que está más ligada con la experiencia corporal que con la experiencia material. Siempre digo, o sea, ¿cómo sabemos más del ladrillo, del acero, de la madera, del hormigón que de las personas? ¿Sabes? No sabemos cómo funciona la piel, pero sabemos todo sobre muro trombe y cerramiento de cristal y cerramiento... Ni una cosa ni otra, ¿no? Pero creo que algo de conocimiento del cuerpo tenemos que tener. Claro, fíjate que una de las... me viene esta frase tan famosa de Le Corbusier, ¿no? De que la arquitectura es ese juego de luces bajo la luz del sol. Y yo cuando leí la tarea ética de la arquitectura es velar por el bienestar emocional de sus habitantes, dije, ostras, esta frase es igual de fuerte que la otra. Y es como una declaración de intenciones, ¿no? De mi manera de construir. No, te lo digo de verdad, es que me ha parecido así como un... Bueno, hay varias frases de este estilo en el libro, te lo comentaba en LinkedIn el otro día, ¿no? Que me parecen súper interesantes, porque yo hablo mucho de arquitectura consciente y
como desde quién soy yo como persona, ¿no? Y que acabo después desarrollándome a nivel profesional, quién soy yo como arquitecto, como negocio de arquitectura, es como una declaración de intenciones del tipo de arquitectura que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, para mí son como proyectos de arquitectura muy consciente y en ese sentido es, bueno, es como manifiesto, ¿no? Que además también tenéis manifiestos. Y desde ahí yo proyecto con todas las consecuencias. Y me parece interesante, ¿no? ¿Y cómo influye la arquitectura en nuestra vida? ¿Qué contestarías a eso? Pues, claro, o sea, tengo varias respuestas. Por un lado, si queremos saber cómo influye el espacio construido, creo que depende de la sensibilidad que cada persona tenga. Temas como el sonido, las texturas, la dureza, el confort. Se ha hablado mucho de ergonomía física, ergonomía tangible, pero también la ergonomía sensorial influye muchísimo en nuestro carácter, en la conversación que tenemos. Estar en un restaurante donde hay muchísimo ruido hace que sea más difícil conversar y hace que la conversación pueda ir por lados que no tiene que ir, porque entonces la lectura ¿no? comunicativa entre las personas que están hablando no es la misma, no es tan empática. Porque claro, a lo mejor estás distraído y miras menos a la cara de la otra persona, miras menos al cuerpo, entonces se produce menos conexión, ¿sabes? Esto, pues por ponerte un ejemplo, que el de los restaurantes es como muy claro. Otra influencia muy grande del espacio construido, yo que he trabajado mucho como profesora, lo veo en los centros educativos. Por ejemplo, en niños pequeños, si el espacio no está a su escala, ellos no pueden desarrollar su autonomía, necesitan ayuda constantemente. Y entonces lo que aprenden es a pedir ayuda. Cuando son pequeños tienen primero que aprender a hacer las cosas por sí solos y cuando no pueden hacerlas por sí solos, entonces pedir ayuda, pero no al revés, porque entonces la autonomía no se desarrolla. Y esto tiene que ver con la escala, ¿no? Bueno, aquí podría estar dándote ejemplos, pero evidentemente existe una relación entre cómo nos comportamos y cómo es el espacio. Esto, si no recuerdo mal, Francis Malgrave, si no recuerdo mal, porque no era Rizzolatti, no, yo creo que era Malgrave, decía que cuando vemos los cuadros de Lucio Fontana, que son estos cuadros que tienen como una rasgadura en vertical, podemos sentir en nuestra propia piel esta rasgadura. Y él lo atribuía al funcionamiento de las neuronas espejo. Esto no lo sabemos con certeza, esto no se ha probado, nosotros no sabemos que esto realmente sucede, pero sí que se ha probado que sucede entre humanos. El aprendizaje al final aparece por mímesis, entonces no es lo mismo estar en un espacio en el que todo es de piedra y que es puntiagudo, ¿no? y cuadrangular y demás, a estar en un espacio redondeado con formas suaves, con sonidos de la naturaleza, o sea, al final conecta con diferentes partes de Sí, nuestra no, o con genética. una pared vegetal como tienes tú de fondo o libros que tengo yo, Claro. no tiene nada Y que esto ver. ya se está empezando a estudiar mucho. Claro, lo que pasa que la ciencia, yo por eso, ¿no? Intento siempre hablar ciencia y filosofía. Digo, mira, cojo estos conocimientos de la ciencia, estos resultados de estos papers y ahora vamos a pensar, ¿no? Vamos a ver cómo introducir cosas que no se pueden probar científicamente, pero que en mi experiencia como ser humano me dice que tienen que estar ahí. Y creo que esta es la manera que tenemos pues, de avanzar y de cometer errores y de equivocarnos. Pero, ¿sabes? Intentar buscar este equilibrio entre la filosofía y la ciencia, que ya que lo has dicho, es cierto, me gusta mucho la filosofía, es que es lo que ayuda a pensar, al final es lo que ayuda a conectar pensamientos. Y bueno, creo que todo esto al final tiene que ver con la labor de los arquitectos, ¿sabes? Más que la parte ingenieril, que también es necesaria, pero siento que los arquitectos realmente tenemos esta tarea ética y moral, es decir, tenemos que pensar cómo va a dañar o a ayudar el espacio que estamos construyendo, ¿sabes? Muchas veces se olvida. Pero no se tiene en cuenta, claro, no hay herramientas gráficas, por eso vuelvo todo el rato a lo mismo. Entonces, yo lo que busco es soluciones, digo, sí, vale, pero ¿cómo voy a cuidar yo por la salud emocional de mis habitantes? ¿Cómo voy a saber qué necesito? Y entonces trabajo, la investigación siempre la dirijo hacia solucionar problemas y compartirlos con otras personas, pero por el bien de todos, ¿sabes? Por el bien de la profesión y por el bien de los usuarios, claro. Fíjate que nos has contado así como ciertas pinceladas, pero tampoco conocemos mucho tu evolución, ¿no? Como profesional, es decir, terminas la carrera, decides empezar a investigar en temas de neurociencia, ahora estás como muy volcada, si no me equivoco, en temas de investigación docente, pero también has estado pues, en Finlandia trabajando en temas de diseño de espacios educativos. Cuéntanos un poquito cómo es esa transición, ¿no? De la Ana estudiante a que me sumerjo en el mundo profesional y el punto en el que estás ahora.
Pues mira, creo que la Ana estudiante nunca ha dejado de existir y espero que nunca deje de existir porque es un mindset que llevo muy dentro. Necesito, de hecho, esta mañana, antes de hablar contigo, me estaba repasando unas clases. A mí lo que me pasó fue que terminé la carrera en Helsinki. Bueno, las últimas asignaturas así gordas las hice allí, luego volví a España. El PFC lo entregué en España, pero yo trabajaba en Finlandia, porque en España no había trabajo. Y yo trabajaba, pero de becaria, haciendo maquetas y haciendo ¿Estamos muchos hablando de qué año? concursos. Un poco para... Del 2010 al 2013. Vale, perfecto. Un poco para Del, que sepamos que sí, estamos en 2000, 2022, pues hace 10 años. claro, pues hace 10 años. Y en el 2009 yo me fui a Helsinki y en el 2013 me mudé de Helsinki a Nueva York. Entonces, trabajando en Helsinki, entendí por un lado cómo funcionaban los estudios de arquitectura allí y aprendí a la dinámica de los concursos. Los concursos que hacíamos en el último estudio, bueno, segundo y último estudio que estuve, eran todos proyectos educativos, eran bibliotecas, colegios, guarderías, la universidad. Creo que hicimos estos 4. Bueno, luego hicimos alguna cosa urbana también. Hicimos un puerto y un residencial para personas con autismo. Lo que me llamó la atención fue que los proyectos educativos, Misa, bueno, Karin Cockfrogs, que era la que llevaba el estudio, nos llevaba a visitar escuelas y nos contaba muchísimas cosas de cómo funciona la educación. Y entonces lo que vi... Finlandia. En Finlandia, sí. En Finlandia, que son un icono, ¿no?, de modelo Sí, bueno, educativo. que modelo que funciona ahí, que esto yo lo critico mucho porque dicen, no, tenemos que traer el modelo finlandés a España. No, no, el finlandés tiene una formación, una población, tiene una cultura, tiene una historia, y lo que me hizo ver fue que esa cultura, esa historia está perfectamente trasladada a la tipología arquitectónica. Y yo dije, esto no lo tenemos en España. Pero claro, ¿cómo lo puedo tener si yo no conozco tan de dentro? Evidentemente, la educación finlandesa la conocí porque yo terminé la carrera y la persona con la que trabajaba en el estudio, Misa, se preocupó por formarnos y porque entendiéramos cómo era esa relación docente, alumno, familia, qué pasaba, ¿no? Y de dónde venía históricamente y todo esto. Entonces yo dije, sí, yo lo que quiero es conocer y poder desarrollar edificios educativos, ¿no?, o espacios de aprendizaje, ya no edificios educativos, porque para mí el aprendizaje está en todos sitios. Si quiero que el aprendizaje realmente acompañe siempre, tengo que entender cómo es la persona desde dentro. Es que al final acababa siempre el sistema nervioso. Macho, yo no sé cómo lo hacía. Entonces, estando allí, me surgió la oportunidad de dar clase en Estados Unidos. Bueno, es una historia un poco larga, ¿no?, pero daban una beca para dar clase, a ver, se presentó un mogollón de gente, yo lo eché, pues yo qué sé, pues porque me interesó un poco, pero no pensaba que me iban a coger. Y sorpresa, me cogieron a mí, solo había una plaza, me hicieron la entrevista y dijeron, Ana, te vienes tú, porque ya hablaba inglés, porque me gustaba mucho, pues por lo que fuera, y me fui. Me fui en teoría solo para un año, lo que pasa que la verdad es que estuve tan a gusto en el equipo que me ofrecieron volver. Entonces estuve 3 años, lo que pasa que el año de medio fue sabático y ese año viví en Granada, curiosamente. Y yo, el primer año que trabajé en Estados Unidos, en la universidad, en Colgate, estaba terminando el proyecto de fin de carrera. Entonces yo presenté el proyecto de fin de carrera virtualmente, creo que fui la primera alumna de la promoción, y esto fue en febrero de 2014. Entonces, estando allí en Estados Unidos, yo ya entrego el fin de carrera y claro, trabajando 10 horas a la semana, dije, voy a estudiar, pues por fin, y ahí fue cuando me matriculé en neurociencias. Mientras yo tomaba esta perspectiva de aprendizaje, de docencia en la universidad, lo iba complementando sin saberlo, porque yo no era consciente que estaba unando estas dos cosas, ¿sabes?, con lo que estaba estudiando en neurociencia. Y cuando volví a España fue en una conversación con Aurora Herrera, que ya fue quien me empezó a dirigir la tesis y quien me ha escrito el prólogo del libro, Sí, que efectivamente. yo le contaba todo y me decía, Ana, ¿estás haciendo una tesis doctoral? Y yo le decía, no, ¿qué va, hombre? Yo que tengo muchas dudas y las estoy Investigando. digo, que necesito saberlo porque los alumnos tal, porque cuando hablan hace esto, porque... Y me decía, Ana, eso es una tesis doctoral. Vente un día, yo te explico, le ponemos un guión, no sé qué, y lo hacemos. Y fue lo que hice. Y claro, ahí empecé la tesis y ahí empecé la investigación. Pero yo siempre tenía esa necesidad de, ya, pero tengo que seguir trabajando porque si solo trabajo o solo estudio, me falta un lado, ¿no? Volví a Estados Unidos, estaba con la tesis y demás, luego ya volví a España y claro, al llegar a España, la dificultad, y esto lo hablo con transparencia, es que me quedaba sin dinero. Claro. Investigando. Claro, me quedaba sin ahorros, no podía permitirme todo. Y bueno, y que me quedé embarazada también, ¿no? Entonces decidí apostar por tener una familia y decir, bueno, pues voy a pausar un momento el tema de la investigación porque no estaba yendo con la velocidad que a mí me hubiera gustado.
También pues porque no me daba tiempo a todo y porque prioricé al final. Pero claro, todo lo que enseño, escribo, toda la información que tengo, toda la biblioteca, es de años investigando, de que yo estaba, sin saberlo, estaba preparando una tesis, sabiéndolo la estaba generando, tengo el plan de investigación y tengo todo hecho, y ahora mismo está pausado, pero en algún momento seguramente lo retomaré. Pero fíjate, este parón me ha ayudado muchísimo a madurar ideas, a saber qué puedo descartar, a esperar a que determinadas cosas de la neurociencia avancen también, porque está todo muy incipiente, ¿sabes? Entonces, muchos temas de tecnología, tener nuevos partners a través del estudio, con Alba, con mi compañera, o sea, al final ha sido, creo que fue muy dramático para mí tener que hacer una pausa en el doctorado, una pausa oficial, pero a día de hoy lo agradezco mucho, ¿sabes? Lo agradezco mucho. Y Sí, ahora, bueno, pues en eso estoy ahora mismo. a mí me gusta hablar, es una de mis mantras, ¿no? La palabra claridad. Y a veces el parar y escucharte y dejar que todo fluya te aporta claridad, ¿no? Porque tiene que ver también con la evolución, la vida es cambio. Y solo con el estar, a veces de repente el puzzle hace clac, 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 clac y se coloca todo, Sí, ¿no? sí, sí, totalmente, las cosas suceden, sí, sí. O sea que te has dedicado este tiempo también a, bueno, seguir investigando, entiendo yo, compaginar tu faceta de maternidad y también a la elaboración de este libro, entiendo yo, ¿no? Que ha sido como Claro. otra gran tarea. Sí, sí, el libro me ha llevado, pues, sí, 4 o 5 años, porque al final sí que otra cosa que supongo que no sé si es la edad o la madurez o lo que sea, no tengo nada de prisa y cada vez tengo menos prisa. Entonces, las investigaciones que realizo, aunque monte un grupo de investigación, yo siempre digo, esto lo queremos hacer, queremos llegar hasta aquí, vamos a intentar hacerlo en este periodo de tiempo, pero es muy probable que se dilate, porque es mejor hacerlo despacio que sacarlo rápido y inconscientemente, ¿no? Hay que tomar conciencia, hay que ver, descartar y para eso las cosas tienen que depositar. Entonces, desde hace ya bastante tiempo no tengo ninguna prisa, ¿sabes? Lo hago con mucha calma porque, como, tal y como dices, estos periodos como de, pues eso, de claridad suceden cuando paras y dejas que se pongan las cosas un poco en su sitio. Y mientras tanto, siempre estoy leyendo, releyendo artículos nuevos, poquito a poco, ¿sabes? Sin prisa, pero sin pausa. Sí, sí. Y Fíjate que aconsejo a la gente que lo haga, claro. Perdona, dime. tenía aquí en el guión, ¿no? Que nos contaras un poco cuáles son tus principales aprendizajes de estos 10 años como arquitecto y aquí ya nos los has contado casi previamente, no sé si querrías apuntar algo más. Yo creo que la paciencia es el mayor aprendizaje, el aprender a ser paciente y que no hay que estar... Me he preocupado mucho, muchos años, me he preocupado en exceso, porque pensaba que iba a ser tarde, que no iba a estar perfecto, que, ¿sabes? Cuando aprendí lo que era un MVP, ¿no? El producto mínimo viable, dije, wow. Y que al final todo construye. También ha habido situaciones difíciles profesionalmente hablando, desagradables, cosas que no han funcionado y esto llevarlo también con honestidad y desde la claridad también. Creo que también es un aprendizaje y saber que estoy en constante evolución. Sí, Vale. sí, sí. Pues Verme vamos, como una estudiante ayuda mucho. sí, bueno, ¿no? Yo creo que esto es como muy común en muchos arquitectos, que somos como muy curiosos y nos interesan mil disciplinas. A mí personalmente me provoca curiosidad entender cómo un peluquero corta el pelo, ¿no? Que al final es un acto que tiene mucho que ver con la geometría o cosas como cómo funciona el cerebro o cosas de este estilo, ¿no? Creo que ahí la carrera en el fondo te acaba domesticando el cerebro a resolver un problema muy complejo, que es el acto de construir, ¿no? Y por el camino te hace muchos grandes regalos, ¿no? Porque el aprender a enfrentarte a solucionar en un sitio concreto, pues un programa, vamos a ir a la parte más academicista, ¿no? En el fondo te ayuda a desarrollar habilidades que no buscabas, ¿no? Que son totalmente transversales. Sí, sí, pero todo construye, claro. Sí, 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 sí. Y sí. fíjate, una cosa también que me gustó del libro, ¿no? Es que hablas de dejar de entender, me estoy acordando ahora de memoria, si lo soy capaz de recrear, de dejar de entender el propio programa de arquitectura como una distribución de espacios tradicional, sino empezar a fragmentar por procesos de acciones, es decir, En el área verbos, de hablar en descansar, verbos. sí, el área, y me parece súper interesante porque te enfrentas totalmente diferente. Si tú tratas de dar respuesta al área de descanso, al área de descansar, no es, o al área de comer,
incluso puedes dar solución a cosas que se entremezclan, ¿no? Si tú piensas en espacios estancos cerrados, la interrelación entre ellas, o sea, el resultado formal de cómo sería el objeto que tú acabas construyendo sería totalmente distinto, desde una premisa, desde dos premisas tan distintas, ¿no? Eso me ha parecido muy interesante. Esto que lo terminé me terminé de empapar de esto a través de Juhani Palasma, ¿vale? Porque él lo dice tal cual, o sea, hay que proyectar desde el verbo, no hace miramientos de ningún tipo. Pero claro, yo ya como que me olía a la tostada, ¿no? Que dirían, digo, esto... Pero gracias a Palasma le pude poner nombre. Pero a mí me vino de un libro que me regaló mi padre que se llama La Casa Historia de una Idea, y fue ahí que me di cuenta que el tema del programa en la arquitectura es muy nuevo. O sea, en este libro, por ejemplo, cosas tan interesantes como que hablan de palacios como por ejemplo Versalles, en los que las habitaciones no tenían un uso, sino que era un pasillo continuo y que según el rey iba pasando, pues en un sitio le vestían, en otro no. Entonces, lo que da sentido a la dependencia es la acción que sucede. Y luego en Historia del Arte, cuando estudiábamos la Domus romana, la Domus griega, ¿no? El patio, el impluvium, tal, alrededor del patio se produce toda la vida y en la misma habitación en la que dormían, comían, cenaban, ¿no? Dependiendo de la acción, pues la habitación se modificaba y no es necesario tantísimos espacios. Y luego otra cosa que me ha pasado muy a menudo, sobre todo en centros educativos y que aprendí en Finlandia también, es la paradoja del comedor, que le llamo yo, porque en los coles el comedor es un espacio que solo está activo durante la hora de comer y el resto del tiempo la mayoría de las veces no se utiliza, o históricamente en la mayoría de los coles no se utiliza. Entonces son muchísimos metros cúbicos que tienen que estar limpios, higienizados, tal, lo que sea, y ¿por qué no comer en el patio? ¿Sabes? Si es incompatible el uso del patio, o sea, cuando un espacio está activo y el otro está inactivo, pues ¿por qué no fusionar estos dos espacios? Entonces, claro, pero hace falta tener lo que te digo de la perspectiva. Por eso digo que la neuroarquitectura es una perspectiva en la que pensamos en la acción, pensamos en lo que sucede, en lo sensorial, no en el programa, en el material, en los metros cuadrados. Esto viene después, ¿sabes? Esto viene es como otra red de información. Pues venga, volviendo a la perspectiva, ¿no? Te preguntaría, ¿cómo aplicar la perspectiva de la neuroarquitectura al acto de proyectar o construir? Vale, pues por un lado hacer un desglose sensorial, ¿sabes? De los espacios y ver, que esto muchas veces me ha pasado con personas con las que he trabajado, que después de hacer, por ejemplo, el desglose de todo lo visual, dicen, nos hemos dado cuenta que esta ventana hay que moverla más para allá, o esta ventana no hay que ponerla aquí, sino que hay que ponerla allí, o hay que abrir más o cerrar más, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer un desglose de las situaciones sensoriales ayuda muchísimo. Luego, el proyecto de wayfinding, que no ha salido todavía el tema, pero analizar cómo van a navegar los distintos habitantes por el espacio, y no hablo del diagrama de recorridos típico, ¿sabes? Porque la gente no solo, ¿sabes? No solo va de un sitio a otro, sino que dentro de un espacio, pues dentro de una cocina, ¿no? O sea, ¿cuáles son los recorridos que tienes que hacer? ¿Cómo te vas a mover de un punto a otro? Y esto está derivado de la acción. Luego, otra posibilidad es pensar en las acciones. Y a mí lo que me ayuda mucho es que lleno de verbos, por ejemplo, si en la parte de dormir, ¿no? Digo, pues dormir, vestirse, desvestirse, ¿no? Todas las acciones que tienen que ver o que apoyan a ese verbo, literalmente escribirlas. Y son planos con palabras y con letras y vas viendo cuánto ocupa, ¿sabes? ¿Cuánto ocupa? Luego, el ponerse en la piel del usuario, otra cosa que también deberíamos hacer y que yo espero que se empiece a enseñar a hacer mejor entrevistas. Esto viene de la psicología, no tanto de la neurociencia. Pero aprender a entrevistar al usuario, al futuro cliente de arquitectura, sin invadir su intimidad, pero sabiendo qué necesidades espaciales tiene. Pues si le gusta desayunar café por la mañana, si le gusta ducharse, escuchar el ruido del agua, escuchar los pájaros, el tema de la luz del sol, los ciclos circadianos, otra cosa súper importante. O sea, Sí. el tener el cuerpo conectado con lo que está pasando fuera. Esto también, ¿no? Hablan del neuromarketing y de cómo, bueno, cosas del consumidor y demás, y esto también lo habrás leído, que lo cuento en el libro, ¿no? O sea, en los supermercados no hay ventanas, no hay relojes. ¿Cómo es posible que año 2022 y todavía los carros se chocan contra las estanterías, ¿no? Pues vamos a pensar en el confort del usuario, no en el confort del mercado, por así decirlo, ¿no? Entonces, tomar esta perspectiva neuro y esta perspectiva basada realmente en la experiencia del usuario, user experience, que ahora está tan de moda,
tiene que ver con la neuroarquitectura. Intentar despegarse un poquito de todo lo técnico y todo lo constructivo, que eso luego siempre es posible y hay un montón de profesionales que nos pueden ayudar. Pero ponerse en la piel del usuario, esto es una tarea que creo que deberíamos adquirir y responsabilizarnos los profesionales del diseño. Y me da igual que sea diseñar una ciudad, que una casa, que una taza, que una silla, que una cuna para un bebé. O sea, aquí el tema del diseño lo entiendo como algo transversal. Claro, fíjate que yo ahí tengo la visión y siempre digo que no quiero ser bonesta, ¿no? Pero yo realmente lo creo, ¿no? Yo creo que los arquitectos no nos damos cuenta de lo importantes que somos para la sociedad porque realmente mejoramos la vida de las personas y que es un acto de responsabilidad, no solo personal, sino de todo el colectivo, aprender a comunicarlo, ¿no? Porque yo creo que, y luego iremos, quería un poco de pararnos, ¿no? En ciertas cosas, ¿no? Hacemos pues, los colegios donde estudian nuestros hijos, ¿no? Los hospitales donde están nuestros enfermos, las plazas, las ciudades, del tirador a la ciudad. Y no, nos hemos olvidado de eso o la tiranía de la economía nos ha hecho olvidarnos de todo lo bueno que podemos hacer para que las personas vivan mejor y en entornos agradables, ¿no? Y un poco hilando con eso, el cambio de paradigma que hemos vivido quizás ahora con la pandemia, ¿no? Como el hecho de que la sociedad haya estado recluida 3 meses en sus casas ha cambiado la manera de mirar sus propias viviendas, que a lo mejor solo los arquitectos veíamos cajas de cerillas, o al menos yo las veía así, de repente empieza a haber espacios polivalentes porque de repente necesitas, ¿no? Los verbos de acción, como decías tú, ¿no? Necesito trabajar y resulta que mi habitación tiene que ser polivalente para permitirme dormir y trabajar. Y yo creo que ha sido un cambio de paradigma y que la sociedad empieza a valorar mucho, ¿no? La calidad de esos espacios para vivir, porque no es baladí que de repente hay una diáspora y la gente se quiere ir a vivir al campo o tener terrazas. Y hace 3 años eso quizás no estaba en el inconsciente colectivo. Sí, aquí fíjate, hay una cosa interesante y a mí esto me pasó cuando hice el máster de formación de profesorado, que realmente esto yo creo que ha sido una herencia previo, y ahora hablo antes de la pandemia, veníamos con una fortísima herencia de la sociedad industrializada. Entonces teníamos tan metido el tema de la industrialización, la producción, el objeto, la sistematización, ¿sabes? Que eso se ha llevado a un montón de disciplinas, incluidas la arquitectura, y en el caso en el que yo lo estaba estudiando, a la educación, ¿no? En plan de todos los alumnos iguales, todos sentados en fila, todos en la misma silla, y de repente como que nos hemos dado cuenta y decir, a ver, un momento, que se nos ha ido de las manos, que los objetos sí, pero las personas no. Entonces, ni yo soy la única persona que se ha preocupado por esto, pues evidentemente tú lo estás diciendo, claro, nos interesa un montón de gente que nos hemos dado cuenta, oye, que sí, que el Neufer está muy bien, pero que trata al ser humano como un objeto, que luego respira, que le duele la espalda, que si es mujer tiene la regla y tiene que estar no sé cómo, o sea, todo esto también forma parte de la esencia humana de la que nos hemos separado. Yo personalmente, hace no mucho, de hecho creo que fue justo antes de la pandemia o justo después, no, justo antes, escribí un artículo que se llama To BIM or Not to BIM, ¿no? Porque un montón de gente a mi alrededor era BIM, 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 y digo, sí, BIM, muy bien, vale, pero por favor, podemos también estudiar un poquito a la persona, un poquito, ¿sabes? Sí. Bueno, pues y gracias a, no sé, cosas buenas de la pandemia, y muchísima gente a raíz de la pandemia me ha escrito, Ana, es que me he dado cuenta, es que mi casa, es que tenías razón, es que, claro, casi no tiene ventilación, en mi casa no da la luz natural, y digo, ¿cuántos años llevas viviendo ahí? ¿Te acabas de dar cuenta que no da la luz natural? Entonces ya no es solo un tema que evidentemente los arquitectos debamos conocer o los diseñadores o diseñadoras, también el resto de personas. Como te decía al principio, sabes que entre comerte un bollería industrializada y una pieza de fruta es mejor la pieza de fruta. Pues con tu hogar, con tu ciudad, lo mismo. Y entre todos ¿no? contribuir a que las ciudades sean sitios mejores para vivir, por ejemplo, que haya menos vehículos. Ahora hay muchas investigaciones sobre cómo está impactando la polución a los más pequeños de las familias, que es que el tubo de escape les llega a la altura de los ojos, ¿sabes? O de la barbilla. Entonces, al final creo que estamos experimentando un cambio de conciencia global
que como todo es cíclico, o sea, románico, gótico, ¿no? Barroco, rococó, renacimiento. O sea, esto en la arquitectura griega lo mismo, ¿no? O sea, siempre hay una época helenística o más de donde, bueno, pues parece que se toma todo lo que se ha ido gestando y se llegan a nuevas conclusiones o se cambian los paradigmas. Pero para eso es fundamental parar de vez en cuando. Aquí lo dramático es que haya tenido que venir una pandemia para que paremos, que a mí esto es lo que me preocupa, ¿sabes? El ritmo frenético derivado de la tecnología y de la información, que va todo mucho más rápido de lo que podemos entender. Pero es Claro, responsabilidad nuestra esto también. por eso la parte de pararte y pensar cambia la perspectiva, porque ya no estás metido en la rueda del hámster, sino que te sales de la rueda y estás mirando desde otro lado. Y cuando miras desde otro lado, las cosas cambian. Claro, Es y es súper cuando importante. mejor funciona el cerebro, cuando mejor pensamos. La meditación sirve para esto, Sí, ¿sabes? sí. Porque es cuando tú no manejas tus pensamientos, ¿sabes? Ellos se reorganizan solos. El momento de eureka, ¿no? Estar en duerme vela y que se te ocurra. Yo por eso siempre digo, pues hay que dormir con una libretita y un tal al lado de, ¿no? En la cama, porque cuando estás en estado de relajación es cuando las cosas cobran sentido y soñamos con soluciones a problemas, y yo he soñado con muchas cosas que aparecen en el libro y muchas cosas que estoy haciendo, ¿no? Pues, y si pudiera pintar como, por ejemplo, yo tengo un perro, digo, y si pudiera yo pintar como ve mi perra, como ella sabe que aquí hubo hace 2 años un helado en el suelo, porque lo ve con la nariz. ¿Y por qué no puedo yo pintar lo que vemos los humanos con la nariz, aunque no lo veamos, ¿no? O como vemos cuando salimos al sol en verano y hay radiación que es nociva para la piel, en los ojos no la vemos, pero en la piel la notamos cuando el sol pica. Pues tu piel está viendo esta radiación, Sí, ¿sabes? sí. Ujú. Y lo comentas en el libro, ¿cómo es? Espacios de baja percepción Sensorial. sensoriales. Sí, Sensorial, sí, ¿no? de bajo impacto De bajo sensorial. impacto sensoriales, Sí, efectivamente. esto también Cuando hablas del ojalá. silencio, ¿no? Eso me ha parecido brutal porque a mí me pasa. Es decir, mi casa no es, yo tengo 3 hijos, entonces no es la misma mi casa cuando hay 3 niños que cuando no hay 3 niños. Y es como que dices, ¡oh, Dios mío, qué gozada disfrutar del silencio! Ojo, que los quiero con toda el alma, ¿no? Pero la vivencia de la propia vivienda es totalmente distinta cuando hay 3 adolescentes que cuando no los hay. Entonces es como, qué fuerte, Sí, ¿no? y la importancia de tener espacios de silencio. Y no hablo, claro, no hablo solo de silencio auditivo, sino de silencio sensorial. Y tener, claro, mi sueño es poder diseñar para alguna universidad, para algún centro de estos que están siempre como colmatados, espacios de bajo impacto sensorial. Y porque aunque haya bajo impacto sensorial, esto no quiere decir que nuestro cerebro, nuestros estímulos, o sea que nunca va a haber cero estímulos. Cero estímulos es imposible. Incluso en las cámaras anecoicas, que son estas cámaras en las que se hacen pruebas de sonido, que se intenta que la reverberación sea casi cero, aunque se intente, no llega a ser cero. Nunca llega a ser cero, porque siempre hay algo mínimo. Eso sí, en estas circunstancias tenemos un malestar enorme en muy poco tiempo. Aguantamos muy pocos minutos. No sé cuánto es el récord de una cámara anecoica, pero terminas mareándote, porque nuestro sistema vestibular está acostumbrado a recibir esta vibración precisamente para poder decirle al resto del cuerpo dónde El está equilibrio. situado. El equilibrio, claro, tiene que ver con esto. Entonces siempre necesitamos esto y siempre va a suceder. Pero claro, vivimos en una época, pantallas, altavoces, sonidos, el móvil, el no sé qué, y estamos permanentemente alerta. Tenemos el sistema de alerta totalmente escacharrado, ¿sabes? Ya no sabemos cuándo tenemos que estar alerta y cuándo no. Y me incluyo porque también me pasa, también soy fruto de esta sociedad, no soy diferente. Me ha costado muchas horas de meditación y mucho estudio y mucho leer, saber todo lo que puedo, despegarme de este impacto sensorial. Las pantallas de LED, bueno, es que hay infinidad de contaminantes, los ruidos en las calles. Hace no mucho estuve grabando, yo vivo en Palma, ¿no? Y grababa por las calles de Palma. Digo, sí, foto preciosa, espacio precioso, pero mira qué ruido auditivo. Digo, entonces no. Digo, claro, hablamos del ruido visual, del ruido áptico, pues todo esto, tenerlo en cuenta. Y ojalá poder diseñar, que esto lo he compartido con alguna compañera de profesión, espacios de bajo impacto sensorial para mejorar la salud emocional de las personas que la habitan. Sí. Y poder hacer investigaciones y tomar nota de ver cómo impacta esto. Sería como ya mi. Sí. Que esperamos poder hacerlo, la verdad, en los próximos años. Seguro que sí. Bueno, y entonces, si tuvieras que contestar a la pregunta, ¿no? De
¿por qué es importante la neuroarquitectura o ver el mundo desde una perspectiva en la que entre la disciplina de neuroarquitectura? ¿Por qué es importante? Bueno, yo creo que es importante por dos cosas. Para los profesionales de la arquitectura o del diseño, para diseñar de manera más conectada con sus usuarios, y para los propios consumidores de espacios, que al final somos todos, para tomar conciencia de la importancia que el espacio tiene en nuestro día a día. Exactamente igual que sabemos que hay que comer bien, hay que tener un espacio que cuide de nosotros y nosotros cuidar de él en todas las etapas de nuestra vida. Perfecto. Y hilando un poco con lo que comentabas hace un momento, ¿no? ¿Cómo puede ayudarnos a combatir el estrés y ser más creativos el vivir en espacios, ¿no? O proyectar espacios de este tipo? Conectando con nuestra esencia genéticamente histórica, o sea, el devolvernos a la naturaleza. Hace no mucho Marta Rodríguez Bosch me hizo una entrevista y me preguntaba, ¿no? Dice, ¿por qué pues, pones de referencia proyectos como los de Peter Zumthor o Luis Barragán, ¿no? ¿Por qué hablas de ellos? Digo, claro, es que lo que hace es que nos transporta a esas sensaciones que nos da la naturaleza y estas sensaciones que tienen que ver con el sonido del agua, que también escuchamos cuando estamos en el vientre materno, que tiene que ver con el ruido de las hojas de los árboles cuando hay brisa, esta calidad de la luz, que no es ni luz directa ni indirecta, sino que es el komorebi, que le llaman en japonés, esta luz tamizada, esto ver el polvo a través de los rayos de luz, todo esto nos conecta con nuestro yo más primitivo y más sensorial, que es el que realmente somos. No somos personas urbanas. Esto es Claro. algo nuevo, es de los últimos ¿qué? 800, 1000 años. Bueno, los egipcios ya hace 5000 años ya vivían en ciudades, pero eso no es nada comparado con de dónde venimos. Entonces, creo que una vuelta a este vivir, y de aquí la diáspora que comentabas antes, que la gente se está dando cuenta que, oye, suficiente urbanismo, ya está, suficiente máquina, cacharro, aparato, ruido, quiero conectar con algo que me haga sentirme yo, que me haga estar a gusto. Entonces yo creo que una arquitectura que nos conecte con esta parte más primitiva de nosotros mismos nos ayuda a que seamos mejores personas con nosotros y con nuestro entorno. Vamos, no me cabe la menor duda. Fíjate que has dicho Peter Zumthor y Luis Barragán y a mí me venían dos conceptos a la mente, ¿no? El concepto de como de tectónico, ¿no? Yo pienso en los proyectos de Peter Zumthor y siento en las manos, ¿no? Esa rugosidad, esas pizarras, cosas así. Y luego me venía luz, la idea de luz, ¿no? Y entonces, en línea con esto, ¿cómo se relaciona la luz con esta perspectiva de la neuroarquitectura? Porque también, bueno, el sonido, el silencio y ahora viene la luz, ¿no? Claro, más que la luz yo te diría la iluminación. Y yo, por ejemplo, estudiando el funcionamiento del ojo y el funcionamiento de cómo percibimos la imagen visual a través del ojo, cuando nosotros vemos todo claramente y de manera nítida, nosotros no tenemos que construir nada más. Es como que se nos da todo dado y ya, pues, el cefalograma plano, por así decirlo, pues veo todo visto. Pero en cuanto hay como un momento de oscuridad o de claroscuro y no queda muy claro qué es lo que hay ahí, es cuando entra en juego curiosidad, ¿no? Voy a mirar. Entonces, volver a una arquitectura que tenga diferentes gamas de iluminación, que tenga esta riqueza de contraluces, de claroscuro, es mucho más nutritivo espacialmente hablando que estas habitaciones que ahora se ha puesto mucho de moda, ¿no? Todo limpio, sin ninguna cosita escondida, ¿no? ¿no? De ahí, claro, de ahí la belleza, porque el bosque realmente es así. Tenemos que pensar, vale, ¿cómo es el bosque? ¿Cómo es de dónde venimos? No hay una claridad absoluta y una pulcritud en cada cosa. Siempre va a haber un sitio donde preguntarme qué hay ahí detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa madriguera, de ese agujero, de ese, ¿no? Entonces el tema de la luz, lo de la iluminación va más por ahí. Luego, claro, pues hablamos más de diferentes colores de luz, bueno, esto ya según el tipo de sol o de luz natural segregamos una serie de hormonas u otras, esto nos ayuda a regular todo el cuerpo, ya nos metemos aquí en una cosa un poquito más biológica, ¿no? Pero tiene muchísimas implicaciones, muchísimas. Y al final la luz es el reloj, ¿sabes? Es lo que nos dice, y mira, los niños pequeños lo dicen, ¿no? Pero ¿por qué tengo que dormir? Ah, es de noche, tengo que dormir, ¿no? Ahora no hay que dormir ahora la siesta, si no es de noche, ¿sabes? Y que al final esto también nos da pistas, porque ellos están más conectados con nuestra esencia biológica, genéticamente hablando.
Bueno, y entonces, ¿cómo incorporar esa perspectiva de esta visión, ¿no? Desde la neuroarquitectura a los proyectos? ¿Qué consejos le darías a un arquitecto medio? Pero en relación con la luz. ¿Relación con la luz o en relación, casi te dirían, en relación a los sentidos? Estaba buscando el esquema de, de cómo funciona el ojo, no lo he localizado, ¿no? Pero, por ejemplo, me parece súper interesante, un poco, ¿no? Porque vean, ¿no? Uy, que no se ve, qué pena. Ah, Ups. bueno, luego si no te la mando, claro, es que Sí, en este diagrama, que es el diagrama del manifiesto, claro, sí, explico cómo la claro, bueno, ahí arquitectura, habla de la claro, son arquitectura estímulos y los y los estímulos van a estímulos los órganos y los órganos van al cuerpo, al sistema nervioso, sí, sí, claro. sí, sí. Yo siempre hablo de desglosar en modalidades sensoriales, desglosar y ver que las cubres todas y cuánto cubres cada una. O sea, un espacio no puede ser puramente visual, tiene que también ser auditivo, también tiene que ser áptico, ¿no? Entonces, desglosar los parámetros sensoriales que definen cada espacio ayuda muchísimo, claro, a tener esta perspectiva neuro del proyecto. Claro, yo, por ejemplo, tengo algún amigo que trabaja, no digo así, ¿no? Pero sí trabaja desde el tocar los materiales, porque es como muy importante que su cliente toque, ¿no? Que toque una muestra, si es rugoso, si es pulido, entonces eso lo incorporan desde el principio de la génesis del proyecto, ¿no? Incorporan al usuario en cierto modo, me parece como cuando me lo contaba al principio yo decía, puf, qué pereza, ¿no? Pero tiene todo el sentido en el fondo, porque primero los estás haciendo partícipes, hablemos de una vivienda, del futuro GAL en el que van a vivir, con lo cual están colaborando y co-creando y probablemente es un proceso como muchísimo más rico, ¿no? En ese sentido, entonces quizás esta perspectiva desde la neuroarquitectura cambia también la manera de relacionarte incluso con tu cliente, a la manera de proyectar, ¿no? Porque Totalmente, claro, claro. También a través de las entrevistas, como te he comentado antes, ¿no? O sea, que el acercamiento inicial al proyecto, previo a la co-creación, porque yo con la co-creación tengo ahí no lo tengo del todo claro. O sea, sí que tiene que ser un trabajo en equipo porque el usuario es la persona más importante del proyecto, pero al final la creación forma parte de la persona experta en diseño, por así sí, decirlo, que sí, sí. tiene los medios. Entonces yo creo que aquí el truco también, y esto es algo que Richard Neutra ya hacía, es buenas entrevistas para conocer bien a tus clientes y saber trasladar esas necesidades relacionadas con la acción en espacios construidos. Pero claro, tiene que haber una educación, porque muy a menudo a mí, claro, en Madrid, por ejemplo, que voy a hacer una reforma, estoy con una reforma y ya me dicen, no, mira, es que quiero los 2 baños, quiero hacer uno, la cocina la quiero juntar con el salón, aquí quiero esto tal, la lavadora la quiero aquí. Y yo le he dicho, pero espera un momento, cuéntame qué quieres hacer en tu casa y luego ya veremos si esa es la distribución, porque que lo hayas visto en Pinterest no quiere decir que sea lo que tú necesitas, ¿sabes? No es que quiero esto Estoy solo de contigo. este color, digo, pero ¿cuánta gente va a comer? ¿Cuánta gente va a dormir? ¿Qué vais a hacer? ¿Quién se acuesta primero? ¿Te quedas leyendo? ¿Lees en la cama? ¿Lees en el salón? ¿Te gusta ver la tele? ¿Te duermes con la tele y luego la apagas? O sea, todo esto al final Sí, sí. determina la Cómo es tu morfología ritmo del de espacio. vida, cómo quieres vivir, ¿no? Haces, para mí, desierta en el fondo. Yo trabajo un poco así también. No es Claro, que haga entonces mucho de arquitecto, pero hacer sí que esto, intento descubrir un poco cómo les gusta vivir o cómo les gustaría vivir, ¿no? sí, Desde lo que no me tengo ahora que no me gusta, vamos a trabajar lo que sí te gusta o sí te gustaría, ¿no? claro. Pues yo creo que este es un camino fantástico para iniciar, ¿sabes? Este diálogo. Y que también este primer diálogo sirve para que el profesional de la arquitectura le explique y le venda, entre comillas, que el proyecto no se va a hacer de manera tradicional, sino que, mira, tu proyecto lo voy a hacer en relación a tu modus vivendi. Que eso es lo que hablo en el manifiesto hacia una neuroarquitectura, que tiene que existir una relación entre cómo es el espacio y cómo se vive en el espacio. Que La verdad inicialmente es esto yo que lo he hecho en tenía proyectos preparada la educativos, página ¿sabes? web para compartir, pero no sé por qué, debe de ser un problema del streaming, no me sale la foto bien, me sale como vertical, entonces me da no sé qué Así, qué poner a raro. compartir Bueno, luego sí que os algo lo que no se paso. ve bien, Claro, vale, luego pero sí que lo sí, sí, paso. de hecho en la web de Ana, que es anamonviedro.com, hay un montón de información relativa a sus formaciones, a su manifiesto, a su trabajo en el estudio. Bueno, hay un montón de... Si tenéis curiosidad, primero el libro y luego un poco que buceéis en eso, ¿no? Hilando con eso, me imagino que al final tú
lo que has hecho es acercarte al concepto de lo que se podría venir a llamar neuroarquitectura, ¿no? Bebiendo de un montón de disciplinas que tienen que ver con la neurociencia, filosofía, psicología, desarrollo de las nuevas investigaciones respecto de cómo funciona el cerebro y el funcionamiento de la mente, no solo del objeto físico cerebro, ¿no? Pero si tuvieras que recomendar algún tipo de libro sobre neuroarquitectura o algún tipo de información respecto del que ir a beber, ¿qué recomendarías, por ejemplo? Bueno, si se habla inglés, que creo que si te interesa el campo hay que dominarlo porque lo mejor está escrito en inglés. Hay un libro que publicaron Juhani Pallasmaa y Sarah Robinson hace unos años que se llama Mind in Architecture. Ajá. Ese libro está muy bien porque está hecho con compendios de muchos capítulos de diferentes profesionales que todos como que hablan de lo mismo, pero cada uno desde su perspectiva. Entonces, este para mí es como el que está entre, que tiene como un poquito de filosofía también y no es tan académico como otras recomendaciones que podría hacer. En castellano, la verdad es que no conozco ningún libro, que por eso escribí yo el libro, porque digo, es que no existe en castellano un libro que aúne todas estas cosas. Pero sí que hay autores súper nutritivos que al final, si ya eres arquitecto, pues la arquitectura ya la llevas. El cómo funciona el sistema nervioso o el cuerpo o el cerebro te puede ayudar a nutrirte, ¿sabes? Y al final lo vas a llevar al campo de la arquitectura. Y ahora mismo así recomendaría a Francisco Mora, Paco Mora, que tiene un libro muy famoso que se llama Neuroeducación. Tiene un montón de libros sobre cómo funciona el cerebro, lo explica súper bien, con un montón de ejemplos, porque él ha trabajado mucho con pacientes. Y recomendaría también a Nazaret Castellanos, que ahora se ha puesto mucho de moda, se le está dando mucha voz, que ya ha trabajado en el Planck Institute y está trabajando mucho también con la meditación y lo explica súper bien Nazaret, o sea, es excelente divulgadora. Entonces yo creo que en inglés Mind in Architecture, de Juhani Pallasmaa y Sarah Robinson, y en castellano de autores españoles, Francisco Mora, Cómo funciona el cerebro, es mi favorito, y Nazaret Castellanos tiene El espejo del cerebro, y luego el de El cuerpo y el cerebro, que lo acaba de publicar, que está también fantástico y maravilloso. Es verdad que el primero es un Os poquito más dejaremos la reseña a todos los libros para que no os cueste nada, ¿vale? En la descripción del vídeo de la entrevista os lo dejaremos, ¿no? Y fíjate, me gustaría un poco por ir cerrando, ¿no? Porque yo creo que se nos va esto a ir de hora. Entonces yo creo, Ana, que podemos, te invito a una próxima reunión en la que podamos hablar más de tu trabajo, de tu investigación, pero más desde el acto de proyectar, ¿no? Con el trabajo del estudio, que también es muy interesante, pero me gustaría cerrar quizás con unas reflexiones, porque yo creo que es como una invitación a ver todo lo que se puede hacer, ¿no? Y cómo podemos impactar en la vida de las personas, en grandes ejemplos, ¿no? Cómo aplicar esta disciplina de la neuroarquitectura en las aulas o en la educación, por ejemplo. Mira, por suerte hay un montón de hipótesis, yo las voy publicando de vez en cuando, son legado de John Paul Eberhard, que falleció hace ya, entonces hay muchas hipótesis que están en el aire y que todavía hay que probarlas. Y son estas cosas que intuimos que suceden, pero que no estamos 100% seguros. Entonces yo creo que empezar por aplicar estas hipótesis en el proyecto construido. Si hablamos de hospitales, tienen que ver con cómo el paciente se relaciona con el espacio y cómo el espacio tiene un impacto en la salud del paciente. Si hablamos de colegios, cómo el espacio tiene un impacto en el aprendizaje del estudiante. Si hablamos del hogar, cómo el espacio tiene un impacto en la vida, ¿no? Entonces, intentar averiguar qué puntos del comportamiento humano como que representan cada espacio y a partir de ahí seguir trabajando. Porque lo que sí que creo que está claro es que esto acaba de empezar. Ahora mismo, aunque históricamente siempre se ha tenido en cuenta el ser humano hasta en las cavernas, ¿no? para seleccionar espacios, empezamos a tener métodos y, como ya te contaremos en el estudio, estamos utilizando tecnología para ver qué funciona y qué no funciona y qué tiene mayor o menor impacto. Pero hay mucho trabajo por delante. Pero eso está bien, porque quien quiera puede buscar un hueco y adentrarse y trabajar en esa dirección. Perfecto. Y ya un poco por cerrar, yo creo que sí que compensa que nos juntemos otro día un poco más de hablar, pues buscar ejemplos, ¿no? Y comentar y eso, pero no me querría ir
como, porque yo milito diciendo que soy arquinómada y que creo que tiene muchas virtudes estar en el mundo digital para dar a conocer tu trabajo. En tu caso, tu presencia digital también te ayuda a divulgar todos estos estudios y aprendizajes, porque hasta estás haciendo tus pinitos, dicho todo desde el cariño, ¿no? Empezando a formar a la gente online. Cuéntanos un poco este proceso, ¿no? De en qué punto estás, qué te gustaría hacer a futuro, porque esa labor divulgativa e investigadora puede depender de una administración, claramente, pero también desde la libertad y la decisión de lo hago yo también, ¿no? Claro, claro. Esto ha venido por petición, porque me escribía gente diciéndome, me quiero formar en esto, ¿qué puedo hacer? Y yo no podía recomendarles formaciones, honestamente, porque no voy a recomendar algo que no estoy convencida de su funcionalidad. Y evidentemente había gente que les decía, bueno, pues no sé, estudiate un máster en neurociencia, pero me parece que es un poco heavy esa recomendación. Entonces, al final fue el decir, pues mira, pues voy a hacer el curso yo. O sea, voy a juntar lo que he aprendido, todo lo que era este material más incipiente de la tesis y voy a montar un curso. Y la primera edición se llenó, hubo lista de espera y ahora estoy haciendo la segunda edición y ha habido gente que se ha quedado en lista de espera otra vez. Entonces, y hemos hecho un curso de profundización que se ha llenado ya, por cierto, tengo que publicarlo, y queremos hacer uno avanzado. O sea, lo he hecho por respuesta. Yo nunca me planteé voy a montar una escuela online, porque no era mi objetivo. Si yo tuviera un objetivo, soy profesora de instituto, entonces yo quiero volver al instituto y que esto sea una asignatura, no, idealmente, ahora te hablo a futuro, que esté ya en el centro educativo en la etapa secundaria, el cuidar de tu cuerpo a través del espacio. Claro, previo a eso tiene que llegar a las universidades y tiene que conocerse. De ahí mi labor de divulgación. Y ahora, por suerte, doy clase en varias universidades en Barcelona. De hecho, este mes de noviembre voy a estar un montón de días en Barcelona. Que digo, un punto muy importante sería que entrase dentro de las universidades, que hubiera asignaturas. Ya no digo asignaturas anuales un montón, igual que estructuras, no tiene por qué llegarse a tal profundidad, pero por lo menos empezar por asignaturas optativas en la carrera. Y no solo en arquitectura, en diseño, en todo lo que tenga que ver con el ser humano. Sí. Entonces, idealmente, que esto llegue a las facultades y poder seguir, y mientras haya una demanda y yo puedo. Muchas veces me dicen, bueno, porque hay lista de espera, ¿y cuándo es la siguiente? Digo, pues no lo sé porque va a depender un poco de mi calendario. Pero bueno, pues si podemos montar una escuela, no sé, ya veremos. La verdad es que voy un poco según lo que veo que necesitan los usuarios, ¿sabes? Bueno, pero al final, producto mínimo viable, que lo has mencionado tú, ya lo tienes, ¿no? Has Sí, constatado que existe demanda, entonces al final sí. es tomar, bueno, Claro, parar, sí. darte espacio para pensar y tomar la decisión de sigo por este camino, ¿no? De forma puntual, tangencial o lo que Hombre, sea. yo creo que formando siempre voy a formar, porque va en mi esencia de persona. Yo empecé, la primera vez que di clase o que trabajé como profesora fue enseñando a un niño a leer, que estaba yo en secundaria, ¿no? Y me gustó un montón. Y eso que nadie me había enseñado a enseñar a leer, ¿no? Pero fue súper reconfortante para mí ver que Julio aprendía a leer gracias a mí. Luego he sido profesora de inglés, de matemáticas, de dibujo en la universidad. Al final, docente es una cosa que llevo dentro. No se va a separar de mí, porque da sentido a mi existencia de alguna manera. Si puedo ayudar, pues lo haré siempre que pueda y ojalá me muera haciendo esto, ¿sabes? Porque sí que es verdad que me encanta. Sí, o sea que intentaré mantenerlo en lo que pueda. Bueno, y ya para cerrar, ¿en qué proyectos estás trabajando ahora? ¿Próximos retos, objetivos? ¿Qué viene a Ay, futuro? pues qué pena que no podamos extendernos porque nos acaban de dar ayuda europea para un proyecto chulísimo que Ah, ya te contaré, sí, por que supuesto. hay un montón de empresas metidas. Bueno, es un proyecto súper grande, yo soy una pieza súper chiquitita, pero me ilusiona mucho hacerlo porque bueno, vamos a hacer testeo utilizando neurotecnología sobre cómo es la interacción con el mobiliario escolar en un colegio. Y vamos a ver cómo modificar este mobiliario de acuerdo a esta interacción. Yo llevo la parte más teórica y llevo la parte más de pues, la validación de hipótesis, los parámetros que vamos a estudiar. Entonces va a ser la primera vez que vamos a utilizar a gran escala una metodología 100% en neuro, que es lo que hacemos en el estudio, pero siempre lo hemos hecho a escala más chiquitita, ¿sabes? Y ahora es la primera vez que lo hacemos eso, a escala más grande y con fabricantes y con colaboradores. Entonces esto es lo que más me ilusiona, esto y poder seguir con la investigación, claro. Que me encantó, ¿no? Dice, ¿qué le dicen los muebles de casa a tu cuerpo? ¿No? Es un poco esto, pero aplicado a
a la Claro, educación, ¿no? eso es, eso es. Yo he trabajado mucho con adolescentes, que siempre digo que son mis favoritos, y no puede ser que el mobiliario de la escuela secundaria sea el de primaria más grande, porque son personas distintas, están en un momento con unas crisis de identidad enormes y el mobiliario tiene que responder a esas Sí, necesidades y estiran y emocionales. luego no caben. Te lo digo yo que Estiran tengo a 3 en en el 11, mismo 15 y año, 17 y tremendo, ¿no? El claro, cambio en un eh, año cambian de una manera brutal y la mesa no claro. cambia. Claro, y cambian también por dentro, ¿sabes? Y entonces un día son góticos, en la semana siguiente les gusta el hip hop, luego piensan que no sé qué, luego románticos, luego todo para afuera y Total. no tengo identidad. Al final, el espacio tiene que responder a estas necesidades internas, ¿sabes? Entonces, pues por aquí va esto y me ilusiona mucho porque, claro, es como que por fin voy a tener un espacio para tratar con adolescentes que ya te digo, son a los que más acompaño en sentimiento, porque la adolescencia es un periodo complicado. Y sobre todo, fíjate, yo lo veo desde la opción de que si tú, yo lo aprendí en un taller de coaching, ¿no? Pero me impactó totalmente, porque a mí me dio por esta parte de trabajarme a mí a nivel interior casi llegando a los 40, ¿no? Entonces, en aquel taller decían, si a lo largo de la vida de una persona tú impactas a alguien de 40 y le cambias para hacer crecer, puede llegar aquí. Pero si el impacto lo haces en alguien de 15, la capacidad de crecimiento es exponencial. Y eso, fíjate que me he relacionado con el coaching siendo coachee, pero ha llegado un punto en que he decidido certificarme en coaching porque tengo 3 hijos y pensaba que yo desde el coaching les podía dar muchas herramientas para que ellos sean seres autónomos, ¿no? Que elijan de forma consciente un poco el camino hacia el que quieren encauzar su vida. Súper Y, acertado, claro. y es muy interesante esto que dices tú de trabajar con adolescentes por eso, porque les puedes cambiar la vida. Y en el fondo trabajas en hacer que la sociedad sea mejor, ¿no? Porque si les iluminas y le das conciencia con 15, con 17 años y los encarrilas bien, ¿no? De repente vas a tener a un adulto que está trabajando en algo que le hace feliz, que ya es un cambio, ¿no? Respecto de la media de esta sociedad, que en general la gente odia su trabajo, por generalizarlo. No es justo decirlo para los que lo disfrutan, pero para mí es una tristeza ver que hay un montón Es de una gente tristeza, alienada, sí. ¿no? Entonces, Mm. si encarrilas a la gente, ¿no? Fíjate, esto antes de ayer que le decía yo a mi hija, la del medio, que tiene 15, ¿no? Y dice, oye, que tengo una amiga que está trabajando con un test que adivina un poco los rasgos de personalidad que tiene y que te encarrila un poco sobre los posibles caminos profesionales que según tu personalidad te podrían venir mejor. ¿Te apetece hacerlo? Y me dice, bueno, pues ¿por qué no? Y digo yo, joder, qué suerte, ¿no? Que ella, pues 2022 puede hacer esto y a lo mejor yo en los 80 no podía. Yo soy de la generación de GB. Entonces, joder, está genial, ¿no? Porque en el fondo van a poder elegir de forma, se equivocarán o no, porque aquí una que es arquitecta y que trabaja en el mundo del marketing, ¿no? Pero que está perfecto igual, porque va a haber un montón de aprendizajes por el camino. Sí, sí. A mí me pasó algo parecido que a ti con lo del coaching, porque yo empecé a dar clases en la universidad en Estados Unidos. Y cuando volví a España, me di cuenta que donde tenía que empezar a dar clase era en secundaria. Yo ya veía a los adolescentes y veía a la gente de bachillerato, leía mucho sobre las crisis de estrés en exámenes y demás, y digo, yo quiero estar ahí porque el meollo está ahí. A la universidad ya llegan anestesiados, Sí. ya es tarde, ya es tarde. Entonces el acompañamiento tiene que venir antes. Sí, sí, sí. Entonces Bueno, yo volveré a creo las que aulas. sí, es un punto y seguido, ¿no? Un broche que se queda, que es como, bueno, muy optimista, yo creo, que para emplazarnos a una siguiente entrevista, reunión en la que podemos hablar un poco y que nos cuentes de cómo evoluciona todo. Claro, Así será que un placer. ha sido un verdadero placer, Ana, de verdad. Una charla muy de arquitectos, ¿no? O de arquitectas, porque hemos hablado de muchas cosas que tienen que ver con el sentir, pero que también con el proyectar, que está también. Yo me defino arquinómada porque no soy capaz de pensar mi manera de vivir la profesión sin pensar en lo digital, ¿no? Pero realmente esta parte de lo interesante de la relación con el espacio y con el proyectar, yo la vivo, más no tanto ahora desde el proyecto, que también, porque a veces hago mis cositas, pero muy seleccionadas, sino desde lo experiencial. Para mí la arquitectura ahora es muy de
vivirla y experimentarla, porque digo, me voy a no sé dónde y soy la mujer más feliz del mundo visitando no sé qué, ¿no? Y está perfecto, para mí está perfecto, ¿no? Porque ahora me dices, te encargo un museo y me daré una pereza que me muero. Ahora que si me dices, vámonos a no sé dónde, y digo yo, mañana. Digo, claro, qué bien, has encontrado tu elemento ahí, qué bien. Sí, sí, sí. Genial. Bueno, nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Os invito a todos que os dejaremos las descripciones, que os leáis el libro de Ana, porque realmente que es súper interesante, muy didáctico, muy de ir mascando, ¿no? Esa manera de explicar cómo trabaja, cómo funciona el cerebro y qué provoca, ¿no? Entonces, solo con eso realmente os va a cambiar mucho la visión de desde dónde proyecto y para qué. Y nada, todo esto que hemos ido hablando a lo largo de la entrevista os dejaremos de distintas reseñas y nos vemos por ahí. Bueno, os invito a ir a la apartado de recursos de la web de arquinomadas.com y a partir de ahí pues nos vemos en la nube. Un abrazo Muchas para gracias, todos. Paula. Un Buen abrazo. día. Hasta pronto. Chao. Chao.